Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Comenzamos aclarando entonces parte de las dudas de muchos televidentes que tienen que ver con las dificultades para el emprendedor, la persona que está iniciándose en la industria del turismo. ¿Qué beneficios pudiera traer si quizás hiciera más expedito la forma como estas personas pueden realizar todas las gestiones para tener su posada o cualquier otro tipo de servicio turístico? Básicamente, disculpa Alejandro, el emprendedor apuesta, es un eterno buscador de soluciones. Entonces, mientras que más se informe, más se capacite, va a promulgar cambios. Entonces, es un poco reconocer, acudir a las fuentes de información inmediata. Tenemos el Internet, que es totalmente gratuito, tenemos autoridades competentes en el área e iniciativas independientes que pueden promover el apoyo al emprendedor. Disculpa. No, yo diría que hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo y hay que atreverse a meterse en este tema. Hay condiciones favorables en este momento. Por ejemplo, la gaveta turística, que es la ley que está bajo el marco de la ley de crédito turístico, te permite acceder a créditos al 9.90%, 15 años para pagar, 3 años de gracia. Esas son condiciones de crédito fabulosas. Hay que meterse en todo un papeleo, pero ¿en qué no hay que meterse en un papeleo? O sea, ¿cuánta gente ha hecho sus carpetas de Cadivi? Que es dificilísimo y se vuelven expertos haciéndolas. ¿qué incentivos para el sector, para los emprendedores, deberían existir para estimular la inversión en el turismo en el país? Ya existen inclusive. ¿Cuáles? Por ejemplo, como hablaba, el crédito es tan flexible que basta con tener una pequeña propiedad o basta con, inclusive yo puedo alquilar una casa y convertirla en posada. Es decir, simplemente está en tomar la decisión, no tener miedo a la incertidumbre. Inclusive una reducción de 3 puntos de los 9,91 que comentó, si tú atraes a tu establecimiento, el 75% de tus clientes son extranjeros. Hay una reducción en la tasa adicional. Simplemente entonces en buscar... Hay otro incentivo muy interesante, que es la rebaja de impuestos. Sí. Eso no se ha renovado en la Asamblea Nacional y está ahí todavía como en discusión. Pero estamos nosotros promoviendo desde la empresa privada que eso lo renueven, porque es rebajar hasta el 75% del impuesto para proyectos turísticos. Esto impacta tremendamente al sector y es una cosa muy positiva. Cuando hablamos... muchísimas personas no manejan esa información. No manejan, sí. Ahora, con respecto al tema de la seguridad, es, digamos, el principal problema que aqueja la industria turística en el país, según ustedes lo han mencionado y según también la percepción de muchos venezolanos. ¿Qué hacer con eso? Innegablemente, comentábamos un poco, habrán pioneros en el turismo, empresas ya existentes que tienen que apostar a tomar medidas de seguridad extremas como circuitos de seguridad cerrados, poner garitas de vigilancia, más sin embargo vamos a acudir, vamos a documentar, vamos a revelar las incidencias, que no nos callemos ante esos hechos. Un poco, como lo decía Alejandro en el anterior segmento, vamos a ser un poquito más cautelosos, pero vamos a informarnos antes de ir al destino turístico, qué está pasando, cómo están los números y bueno... Brevemente, Alejandro, sí. ¿Cuál es la articulación con el Estado que también debe haber allí? Tenemos que promover la integración vertical junto al Estado. Por ejemplo, desde que llega el turista a Venezuela, por ejemplo los extranjeros, hasta todo su recorrido por el país, estamos en un momento en donde tenemos que acompañarlo. Y las empresas que tienen éxito hoy en Venezuela en turismo es lo que hacen. Tienen sus autobuses, tienen han tenido que adaptarse sus posadas, a las circunstancias. Tienen sus lugares, tienen su personal de confianza en cada uno de los tramos del trayecto que está llevando a cabo el turista. Otro punto muy importante, brevemente, ¿cómo estimular la cultura turística? ¿Cómo crear conciencia en esta materia en Venezuela? Parece mentira un poco, pero a veces si yo veo que el otro no lo hace, la invitación es hacerla nosotros mismos, por ejemplo, y sin ánimos de caer en publicidad. Es un poco, nosotros desde hace más de un año, casi un año, vimos que en el mercado no existía la oportunidad de entrenar a los emprendedores turísticos y nosotros, Francisco Velandi y su equipo, decidió apostar vamos a formar al emprendedor. Y un poco también me imagino que lo puede estar haciendo gente del sector. O sea, no dejemos que los demás, si los demás no hacen, vamos a emprender nosotros. Nosotros podemos emprender con el buen ejemplo. ¿Qué decirle a las personas que dicen, bueno, no puedo ir a Canaima, no puedo ir a Los Roques porque es muy costoso? ¿Cómo hacer para que estas personas tengan acceso a estas maravillas naturales en el país? Hay que pensar que esos destinos
son superiores a los destinos que sí están dispuestos a pagar en el extranjero. Canaima es una de las bellezas escénicas más importantes del planeta. Es más importante tal vez que ir a Estados Unidos o ir a otro lugar. Estimular la competencia allí quizás ayudaría a abaratar los costos. En muchos países se usa mucho lo que es el índice de competitividad del destino turístico. Si nosotros implementamos estos sistemas de estos indicadores de gestión en los destinos turísticos, vamos a cambiar la realidad. Porque mientras que más estos números se acerquen a lo que queremos, mucho más va a cambiar la realidad. Bien, muchísimas gracias a ambos por habernos Vale, acompañado gracias a el ti. día de hoy. Se nos acabó el tiempo, un tema pues definitivamente apasionante, tiene muchísima tela que cortar como muchos otros, pero definitivamente yo creo que el gran mensaje el día de hoy es que sí tenemos la capacidad de hacer de la industria turística una de las principales fuentes de ingresos en nuestro país. Hace falta voluntad por parte del Estado, pero también por parte de cada uno de nosotros para lograr que esto sea así. Muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes también por estar como todas las mañanas allí detrás de la pantalla. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.